El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Queremos iniciar esta semana haciéndole un atento recordatorio para que garantice y observe todas las medidas de bioseguridad. Las muertes por COVID se han triplicado en las últimas 2 semanas de acuerdo a la página oficial del gobierno, lo cual nos está alertando de cuál es la condición del COVID-19 finalizando el primer mes del año 2022. De igual manera, el señor ministro de Salud, el doctor Alavid, ha brindado amplia información en las últimas horas sobre las medidas, sobre los protocolos y sobre las diferentes acciones que desarrolla el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República. Nosotros continuamos con la disposición de proteger a nuestros invitados, a nuestro equipo de trabajo, para poder brindar también un ejemplo y enviarle un mensaje a ustedes que debemos de cuidar a nuestro equipo familiar. En esta oportunidad, el licenciado Mauricio Maravilla es nuestro invitado. Él es abogado de la República y es un comunicador de mucha trayectoria en el país. Haremos un balance tecnojurídico de cómo ve él el país, cómo va el avance en el sector justicia. Licenciado, muchas gracias por aceptar mi invitación. Ricardo, gracias por la invitación a este programa. Primera vez que estoy acá, pero me da mucho gusto saludar a la audiencia de Canal 67, a quienes nos miran a través de la señal en cable y a través de las plataformas digitales también, que nos permiten llegar a más gente cada vez. Así que, con gusto, aquí estamos para responder las preguntas. Muchas gracias. El licenciado Mauricio Maravilla es una de las voces frescas, vigentes, un académico, una persona que siempre se prepara para cada una de sus ponencias. Además es articulista de periódicos impresos y digitales con unas importantes opiniones, siempre buscando la fundamentación. Aprovecho también para enviar un saludo adicional a lo que el licenciado Maravilla decía para todos nuestros televidentes en señal abierta a nivel nacional. Los famosos televisores antenitas de conejo, más de 3 millones según el dato actualizado de la CIGET. Un fraterno saludo y que puedan tener un buen provecho si está en este momento en familia. Licenciado, ¿cómo toma usted la decisión de estudiar la licenciatura en Ciencias Jurídicas? Creo que usted tiene una gran trayectoria de servicio social, de cooperativismo, de muy sensible a las causas de apoyo, también ayudando en otro tipo de organizaciones sin fines de lucro, pero ¿cómo surge ese deseo de ser abogado de la República? Fíjate, Ricardo, que muy poco tengo la oportunidad de hablar de estas cosas, porque creo que para mí fue un tema muy singular. Cuando yo tomé la decisión de estudiar Ciencias Jurídicas, de hecho ya trabajaba en un medio de comunicación. Ahora que venía hacia acá pensaba que llevo 10 años trabajando en medios de comunicación. En este 2022 cumplo 10 años de hacer radio, de hacer televisión, de escribir en medios digitales. Entonces había una radio muy cerca aquí, apenas a unas cuadras de acá, en donde yo trabajé por 3 años y que me permitió conocer este mundo de los medios, que es un mundo muy apasionante. Sin embargo, para mí siempre fue muy importante el tema de los derechos humanos. Y yo consideraba que desde el aspecto jurídico, que desde las ciencias jurídicas, se puede hacer una gran labor de defensa de los derechos humanos. Conocer los derechos, conocer el ordenamiento jurídico nacional, impulsar desde ahí los esfuerzos para que cada vez más personas gocen de derechos fundamentales, de los derechos que
en el papel suenan muy bonitos, cuando uno revisa la Constitución y dice, caramba, si todo esto se hiciera realidad, el país sería diferente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, hay un Estado que ha estado, valga la repetición de la palabra, un Estado, digamos, una institucionalidad que permaneció ausente en la vida de la gente por mucho tiempo. Es lo que la gente observa cuando ve en el Estado una ficción jurídica, porque el Estado es una ficción jurídica. Lo que el Estado hace es materializar su esfuerzo a través de instituciones. Hemos visto instituciones que no garantizan derechos. Entonces yo pensaba, bueno, voy a trabajar en los medios de comunicación, a lo mejor un par de años más mientras me pago la carrera y luego me dedico al ámbito jurídico. Bueno, llevo 6 años moviéndome en las dos canchas, en el ámbito jurídico como empleado de un tribunal y los medios de comunicación que nunca los abandoné. Entonces he ido jugando en las dos canchas, lo cual creo que es complementario porque muchos de los temas que se discuten en los medios de comunicación tienen que ver con aspectos jurídicos, así que creo que por ahí el aporte, ¿no? Y la respuesta que usted pretendía encontrar a través de las ciencias jurídicas para la defensa de los derechos humanos, ¿cómo ha sido en la práctica? Sí, uno cuando comienza a tener contacto con la realidad institucional del país se lleva profundas decepciones. Creo que debo ser muy franco en esto, al reconocer que dentro del sector justicia hay mucha deuda con las víctimas y que muchos de los empleados judiciales incluso llegan a normalizar tanto el trato frío con la gente que se vuelve una práctica constante. Cuando una persona llega a un tribunal de justicia buscando respuestas, ya sea víctima, madre o hermana o esposa de un imputado, partes querellantes, partes técnicas, cualquier persona que llega a un tribunal de justicia, a un juzgado, llega buscando una respuesta, que la institucionalidad funcione. Lo que se encuentra en muchos casos es un maltrato de parte de los empleados. Entonces uno cuando comienza a ver ese trato frío, primero para mí fue decepcionante encontrarme con gente en el Centro Judicial Isidro Menéndez, por ejemplo, que llega a veces de lugares remotos buscando una respuesta, no se le da respuesta a la persona, tiene que regresar a su casa tal como volvió, sin luces. Voy a contar una experiencia personal, nunca he hecho esto en la televisión ni en un medio de comunicación, pero creo que ejemplifica bien lo que pretendo decir. Yo perdí a mi papá cuando yo tenía 12 años, mi papá era agente de la Policía Nacional Civil y con este tema de las pandillas y todo, bueno, él fue víctima de un homicidio y cuando mi mamá y mi abuela comenzaron a hacer los trámites por el tema de seguro de vida, de pensión y todos los trámites que se necesitan hacer posterior a la muerte de una persona, recuerdo muchas experiencias venir desde San Juan Opico, donde vive mi familia, a San Salvador, muchas veces solo con el pasaje, intentando que en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República, en el INPEP, que en todas estas instituciones se nos brindara una respuesta. Y yo recuerdo volviendo por la tarde a la casa con mi mamá, tal como habíamos salido por la mañana, sin ninguna respuesta. Y nos decían, vengan dentro de 3 meses. Y yo un día pensando en el bus de regreso para la casa dije, si yo algún día tengo la oportunidad de estar del otro lado del escritorio, nunca voy a ver a una persona que viene buscando respuesta como un caso más, como una persona más que va a venir otra dentro de un rato. No tiene que ver conmigo, no tiene que ver conmigo, es el problema de la gente. No supo criar a su hijo, no supo criar a su hermano, no supieron integrarlo en la familia y por eso es un delincuente. Entonces no necesito yo estarle resolviendo la vida a esta gente. Eso está tan normalizado en el sector justicia que, si usted me pregunta en la práctica con qué me he topado con ese tipo de cosas. Que uno intenta tener un comportamiento distinto, que cada persona que viene uno ve allí a un sujeto de derechos, a una persona que necesita respuesta, que nosotros como empleados públicos tenemos la obligación, tenemos que responder a esa gente, tenemos que tenderle una mano, para eso estamos. Licenciado, ¿cómo está el avance para evitar la revictimización por parte de los servidores del sector justicia? Y específicamente a nivel de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay avances?
vemos esfuerzos de capacitaciones, de congresos, de eventos en hoteles, pero eso no ha servido porque al final la gente cuando llega recibe no solo una situación que se define como maltrato, sino que empiezan algunas palabras, algunas frases, algunas preguntas estigmatizantes. Sí, creo que más allá del esfuerzo de capacitar a empleados y a operadores del sector justicia, digamos en su totalidad, la Corte en específico, pero están todas las instituciones que operan justicia, que es la Fiscalía General de la República, PDDH, CNJ, tantas instituciones involucradas. Creo que tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Nosotros somos una sociedad machista y patriarcal, y en los casos, por ejemplo, de delitos contra las mujeres, ya sea expresiones de violencia contra la mujer, todos los delitos regulados en la ley especial, muchos de los empleados de los juzgados especializados, incluso a pesar de tantas y tantas capacitaciones, no están aptos para atender a una persona que viene buscando apoyo, porque hemos normalizado tanto en la relación familiar los gritos, los desplantes, todos estos signos de violencia que parecen insignificantes, pero que en el no sé cómo le llaman a una especie de termómetro que hay unos afiches pegados en la corte, el termómetro de la violencia, el violentómetro. El violentómetro. Pequeñas expresiones que van en escalada, ¿no? Pero yo pensaba el otro día revisando eso que está pegado allí en el lugar donde yo trabajo, y digo, caramba, ¿cuántas de estas cosas están normalizadas en todas las familias salvadoreñas, ¿no? Nadie se daría cuenta de que eso que está haciendo tiene que ver con una sociedad machista y patriarcal, porque así hemos crecido nosotros. Entonces, desde la perspectiva de los esfuerzos feministas, de los esfuerzos de garantizar más derechos para las mujeres, se habla de la deconstrucción del macho, dicen, ¿no? Es decir, de una forma, porque el macho no es el hombre tal cual, en términos biológicos, sino más bien una forma de actuar, una forma de concebir la vida, una forma de ver que la mujer tiene que estar sumisa al hombre, que quien tiene que llevar las riendas del hogar es el hombre. Esas cosas están instaladas en la cabeza de mucha gente. Entonces no tiene que ver tanto el tema de si hay o no muchas capacitaciones o no, o esfuerzos dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Creo que tiene que ver en el fondo con un rediseño de las políticas educativas incluso, porque es desde el hogar donde se aprenden estas cosas. Una persona que viene normalizando estas cosas va a llegar a ser un empleado público y va a seguir pensando que estas cosas son normales, por mucho que se le capacite. Entonces uno se encuentra con muchas de estas cosas. Escuchaba experiencias, por ejemplo, de gente que llega, de mujeres que llegan a los juzgados de la LEIV buscando respuestas y son estigmatizadas desde la entrada, cuando el vigilante no sabe cómo comportarse con una víctima. No entiende la gravedad del asunto, y el vigilante pues está ahí para abrir el portón, para abrir la puerta, pero desde ahí comienza el contacto de la víctima con el sector justicia, comienza desde ahí. Entonces, desde ahí tiene que estar garantizado el trato consciente, responsable, educado, informado, conocedor de los derechos de las víctimas, ya sean mujeres o... Estoy hablando del caso de la ley porque creo que es donde más se ejemplifica la revictimización. Pero hay otros montón de casos, por ejemplo, en los delitos contra la indemnidad sexual recogidos en el Código Penal, cuando las víctimas son menores, y para evitar la revictimización se dice, bueno, se va a tomar una declaración anticipada en una cámara Gesell con el apoyo de un psicólogo. En muchas ocasiones, yo revisaba en cierta ocasión una grabación de una niña con un psicólogo, y el psicólogo como que no entendía la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, no voy a citar textualmente lo que él dice, pero a mí me dejó la impresión de que no estaba de todo sensibilizado. Entonces sí hay enormes retos, enormes desafíos en el sector justicia para que este tipo de cosas no se sigan propiciando. Mauricio, ese elemento que usted incorpora a la conversación me parece más que interesante. Estamos entonces tratando de exigirle a las y los funcionarios del sector justicia que no revictimicen, que atiendan bien a la víctima, que es la cliente principal de los tribunales y del sector justicia, pero hay una situación de trasfondo en la familia
donde la violencia se ha normalizado y es el privilegio que se tiene para resolver cualquier conflicto. Sí, de hecho, ahora que usted menciona esto, pienso en las palabras que me dijo alguien recientemente. Seguro me está viendo y sabe que el cariño que le tengo es inmenso. Trabaja ella en estos temas de atención a víctimas de violencia, trabaja mucho con mujeres, muy en contacto con muchas comunidades. Yo esta mañana me contaba de esfuerzos que está haciendo para contactar a personas y organizaciones que trabajan en el territorio para atender estas realidades. Hay mucha gente que hace un gran trabajo. Yo digo que esta gente es ángel en la vida de otros, porque quienes conocemos de experiencias en las familias donde hay violencia, sabemos del apoyo que necesitan las personas para salir de esa situación que a veces se normaliza por la propia víctima. Es decir, esas cosas ocurren. Bueno, ella me decía recientemente, qué triste es ver que en muchos casos los agresores son jueces de la República. Jueces de la República. Es decir, no es un tema de desconocimiento de las leyes y del derecho, porque quienes conocen más el derecho y la ley, hay jueces que se saben todo el Código Procesal de memoria, todo el Código Procesal Civil y Mercantil te lo saben de memoria. No, es que no se trata de un tema mecánico de memorización de las leyes. En su práctica, esta gente en su familia está totalmente desconectada de lo que va a predicar allá a un tribunal, de lo que va a poner en práctica o pretende poner en práctica en un tribunal. Es decir, ver esa experiencia de que son jueces los agresores en muchos casos, uno dice, caramba, aquí el tema es gravísimo, ¿no? Porque entonces, ¿quiénes más capacitados que los jueces? Si reciben capacitaciones del CNJ cada rato, los mandan a Puerto Rico a capacitarse, les dan uno y otro taller. Es decir, tienen las herramientas y uno pensaría que eso sería suficiente para que se sensibilicen en los temas. Bueno, en el tribunal puedan decir una cosa, en su casa, cómo actúan. Por eso digo, es un tema cultural. Tenemos que ir al fondo de la cuestión y comenzar a pensar que este tipo de cosas se construyen desde la primera infancia, cuando se le dice al niño, estas conductas no son normales, ¿no? Como alguien piensa, por ejemplo, las muñecas son para las niñas y los utensilios de cocina, están los paquetes de juguetes, estos son para niñas. A los niños carritos y todo, roles de género. Ahí se van poniendo ya los roles de género en la cabeza de las personas. Este tipo de cosas, claro, es un reto cambiarlas, ¿no? Porque incluso quienes nos podrán estar viendo dicen, ¿de qué está hablando, no? ¿Quién aborda estos temas? ¿Quién atiende a la familia, Mauricio? ¿Cuál es la institución a la cual nosotros podemos en El Salvador establecer que sea el referente para poder ayudar desde la primera infancia y fortalecer el trabajo? Yo solo veo a la iglesia, la única que se involucra con la familia. Sí, es muy difícil. Hay muchas ONGs que se dedican a estos temas, pero el principal obligado es el Estado. Y ahí es donde uno piensa que la institucionalidad tiene una razón de ser. Por eso cada cartera de Estado atiende ciertas áreas de responsabilidad, por decirlo de una forma, ¿no? El Ministerio de Educación debe implementar políticas públicas que atiendan a la primera infancia. Se está discutiendo por ahí, se está trabajando por ahí una ley de primera infancia que ojalá comience a poner en la hoja de ruta todos estos temas, ¿no? Y a replantearse un nuevo modelo educativo. Nosotros tenemos una educación bancaria y se nos enseña que el mejor estudiante es el que obtiene 10 y 9 en sus calificaciones, y que entonces el más brillante, el que merece las becas, el que merece todo el buen trato del sistema educativo, es el que saca 9 y 10 porque es el sistema educativo el que nos ha enseñado que hay que puntuar el conocimiento de alguien. ¿En qué momento se le descubre a los niños si tienen habilidades para tocar un instrumento, si son buenos en el deporte, si tienen otros tipos de habilidades para la pintura, para el arte? ¿En qué momento se exploran esas capacidades en el sistema educativo? En ningún momento. Aquí se le va diciendo al niño desde que comienza el primer grado que en el cuadro de honor van a estar los que sacan 10 y 9. Y el otro niño podrá estar allá en una esquina viendo que la mariposa vuela y explorando con curiosidad el mundo,
Y este niño va a decir, no, es muy distraído en clases, y la nota que va a llegar a la casa es, deben ponerle más atención en la casa porque es un niño distraído. Es su forma de ver la vida. Esas cosas no se exploran en el sistema educativo nuestro. Nadie atiende a la familia desde esos primeros instantes, ¿no? El sistema educativo debería hacerlo. En cuanto a salud mental, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema de salud mental. Después de los meses que llevamos ya de pandemia, que casi 24 meses en esta situación incómoda pero necesaria, ¿cuántos problemas de salud mental se han generado? Niveles de ansiedad, de depresión, agresiones dentro del hogar. El Ministerio de Salud debería tener políticas, y así cada cartera de Estado tener, según su área de responsabilidad, políticas públicas que atiendan ciertas necesidades. Qué importante esta primera participación del licenciado Mauricio Maravilla, quien nos está brindando un contexto diferente, un enfoque integral de cómo en el sector justicia, principalmente en los tribunales, repercuten muchas causas estructurales que están desde la familia. La relevancia de la primera etapa de la niñez, de toda la construcción que esperamos que esta política pública, desde el despacho de la primera dama de la República, la política Crecer Juntos sea una realidad y pueda venir a coadyuvar los esfuerzos en beneficio de la familia salvadoreña. Al regresar conoceremos más de la visión, del enfoque desde nuestro invitado, el licenciado Mauricio Maravilla. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta noche una voz fresca, el licenciado Mauricio Maravilla, quien es abogado de la República y comunicador con mucha experiencia en prensa, radio y televisión. Nos brinda la visión, su opinión sobre el sector justicia desde diferentes áreas. Licenciado Maravilla, se habla mucho de la impunidad en el país y siempre vinculo la corrupción con su hermana siamesa, la impunidad. ¿Qué avances existen en el país? Usted es una persona que conoce la Corte Suprema de Justicia, la operatividad, y se dice, es que en los tribunales ahí tienen el montón de expedientes y mi caso está hasta abajo, pero para ponerlo hasta arriba hay que hacer una serie de movimientos. Es una situación de falta de... Necesitan más empleados, se necesitan más tribunales, es de actitud. ¿Cómo resolvemos el tema de la impunidad? Sí, la impunidad es como a ver, si hay impunidad, es que significa la impunidad la ausencia de justicia. Entonces, la impunidad garantiza que quien ha cometido un delito y queda impune continúa cometiendo el delito, ¿no? Entonces, es como un motor ya sea de delitos de corrupción, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad sexual, delitos contra el patrimonio, qué sé yo. Quien comete un delito contra cualquier bien jurídico protegido, contra cualquier derecho, si ve que no hay consecuencia, entonces continúa haciéndolo. La impunidad, por lo tanto, es una de las cosas que más nos afecta como sociedad. Desde la firma de los acuerdos de paz se pensó en un replanteamiento del sector justicia, y desde ese momento se le asignó al órgano judicial como mínimo el 6% del presupuesto de cada año, del presupuesto que ejecuta el Estado cada año. La apuesta es enorme, los retos en aquel momento eran muchos y ahora siguen existiendo muchos retos. Se han dado avances con la creación de jurisdicciones especializadas, por ejemplo. Citaba en el primer segmento el caso de los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres, los juzgados especializados de extinción de dominio, es decir, jurisdicciones especiales que pretenden atender ciertos temas en específico. Especializar una jurisdicción implica una atención con mayor concentración en un tema en específico. Pero a pesar de esos esfuerzos,
el tema de la mora judicial, el tema de la impunidad sigue siendo uno de los grandes retos del sistema de justicia en nuestro país. No sé si tenga que ver con problemas de actitud, creo que tiene que ver una mezcla de todo. Usted dice falta de personal, falta de presupuesto. Ahora en el órgano judicial se le llama talento humano, ya no se habla de recurso humano, es una frase muy interesante, el talento humano. Yo siempre he criticado, por ejemplo, que los juzgados de instrucción, vamos a hablar del área penal, que es el área que yo conozco, llevo 6 años trabajando en el área penal, que los juzgados de instrucción tengan tantos empleados, siendo que, bueno, quizás sí, vamos a decir esto y luego vamos a intentar explicar las etapas del proceso penal porque la gente a veces se confunde con estas cosas, pero los juzgados de instrucción no son más que aquellos juzgados que se encargan de diligenciar todo el proceso de investigación en un proceso penal. Los plazos máximos según el Código Procesal Penal para una investigación son de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, en algunos casos especiales, pero los juzgados tienen, digamos, los juzgados de instrucción tienen todo ese margen de tiempo para trabajar los casos, las investigaciones. Estos juzgados tienen más empleados que un tribunal de sentencia, por ejemplo. Aquí en el área metropolitana de San Salvador hay 6 tribunales de sentencia que conocen de los juzgados que provienen de todos los juzgados de instrucción. Hay 9 juzgados de instrucción solo en el Isidro Menéndez, juzgado de instrucción en Apopa, en Ilopango, en Soyapango, en Ciudad Delgado, en Mexicanos, en San Marcos, Ayutuxtepeque. Todos estos juzgados de instrucción deberían depurar el trabajo. Hay casos que llegan hasta sentencia, es decir, a la última instancia, que nunca debieron llegar allá. A veces antes del juicio, dicen las partes, fíjese que tenemos la intención de conciliar, caramba, se han pasado 2 años, ¿y por qué no lo hicieron en los otros juzgados? Viene el proceso hasta acá y cuando ya ven que se va a instalar el juicio, mejor dicen aquella máxima de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Es una cosa que se utiliza mucho en los tribunales. Entonces, y dice el juez, y nunca hablaron esto en instrucción. No, es que el juez de instrucción nunca le dio la oportunidad, dijo que todo iba para juicio. Los juzgados de instrucción en ocasiones se convierten en pasapapeles. No, todo, auto de apertura a juicio va para el tribunal de sentencia, ya que decidan la situación jurídica de esta persona. Después de 2 años, los juzgados de instrucción tienen más empleados, tienen más tiempo para trabajar los casos y en muchos, yo supe de un juzgado de instrucción en San Salvador que el juez decía, yo de los 10 colaboradores que tengo solo confío en 3. Es decir, trabajo judicial solo me van a hacer 3, los otros se van a dedicar a cuestiones administrativas, van a pasar engrapando cosas, van a pasar sellando cosas, siendo abogados de la República y siendo que los tribunales de sentencia necesitan más colaboradores. Esa necesidad de repensar, de replantearse la estructura organizativa en el órgano judicial, esa es una tarea urgente. Los actuales diputados han dicho con el decreto 144 que tienen la intención de modernizar el sistema de justicia. Yo he sido muy crítico del decreto 144 que obligó al retiro a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de trabajo y que deja a discreción de la Corte el movimiento de jueces. Digo, a discreción de la Corte significa que en cualquier momento un juez que resolvió una cosa que no gustó lo van a mover, como acaba de pasar con una jueza del Tribunal Sexto de Sentencia. Entonces, el tema de modernización del órgano judicial tendría que comenzar allá, atendiendo esos casos, porque aquí se piensa en el órgano judicial siempre que hay casos polémicos, siempre que hay casos emblemáticos, cuando es un diputado, un político el que está involucrado y dicen, el tribunal en este caso está actuando de esta forma. Pero si usted se va ahorita al Centro Judicial Isidro Menéndez, se va a encontrar allá afuera un montón de gente pidiendo justicia. Son gente que viene de cualquier parte del país buscando justicia y que en el tribunal le van a decir, mire, fíjese que tenemos una gran carga de trabajo, lo cual es cierto, porque existe una gran carga de trabajo y en muchas ocasiones provocada por esa displicencia con la que se actúa en algunos juzgados. Es que casos que tuvieron que resolverse en primera instancia, que llegan hasta juicio después de 8, 14 meses, todos esos 14 meses desgastando la justicia, el sector justicia, ocupando recursos,
cuando un juez diligente pudo decir, no, aquí vamos a resolver esto, a ver, a veniencia de las partes, vamos a ver si conciliamos, si los delitos son conciliables, o qué otra medida alterna podemos decretar. A veces tiene que ver con un tema de voluntad, a veces con un tema de personal. Todos estos temas están involucrados. La conciliación no es justicia, es una justicia a medias. ¿Por qué la lectura de algunos jueces de no privilegiar el poder lograr un acuerdo que sea en beneficio de ambas partes y también de disminuir costos al Estado? Sí, hay ciertos delitos en los que es posible la conciliación, es decir, en los que es posible que el acuerdo de las partes involucradas termine el proceso, digamos. Por eso aquella frase, insisto en esta frase, de que es mejor un mal arreglo que un buen juicio. En un juicio siempre va a haber una persona que va a resultar inconforme. En la conciliación posiblemente ambas partes, a pesar del agravio que genera el delito, podrán salir con una respuesta que más o menos les satisfaga. Entonces una conciliación podría dar lugar a eso. No todos los delitos son conciliables, hay otros delitos en los que no es posible hacer eso, pero en los que es posible, ojalá que se diera, ¿no? Que las partes dijeran, bueno, mire, el daño está hecho, ¿no? El bien jurídico fue atacado, se generó un perjuicio, pero ya no tiene caso seguir en esto y podemos ponernos de acuerdo. Ese es un tema es justicia al fin y al cabo, porque significa la aveniencia de las partes en torno a un acuerdo. Luego, el tema de la justicia, la justicia negocial le llaman a los procedimientos abreviados, por ejemplo, que es otro tema que genera mucha polémica. Aquí tenemos el caso emblemático del expresidente Elías Antonio Saca, acusado de haber desviado más de $300 millones y que en un proceso abreviado él narró cómo había desfalcado al Estado, cómo había desviado fondos públicos a cuentas particulares y obtuvo una condena de 10 años. Ya estará por llegar, qué sé yo, a las 2/3 partes de la pena y aplicar un beneficio según la ley penitenciaria. Entonces, hay personas que en los delitos de extorsión por haber obtenido una renta, como se le conoce acá, que de 80, $140, qué sé yo, están pagando 16, 18, 24 años de prisión. Entonces uno piensa en las proporciones de las penas, ¿no? ¿Por qué el trato para una persona? Y es lo que la gente mira. Es decir, uno desde adentro de los tribunales puede entender los tecnicismos jurídicos y puede decir, la explicación es esta persona negoció un abreviado, esta persona dio elementos, o los criteriados, por ejemplo, que dan elementos para que toda una estructura pueda ser descubierta y perseguir a líderes, qué sé yo, entonces obtiene beneficios. Uno puede entenderlo, pero la gente que mira las noticias se queda con la idea de que aquí hay un trato diferente para una persona. Y para esta otra persona, como dicen Juan Pueblo, que es la expresión que se usa, entonces a esta persona sí le cae todo el peso de la ley. Y recordamos aquella frase que se le atribuye a Monseñor Romero y que Monseñor Romero dice es de un campesino, yo creo que de Chalatenango, que le dijo que la justicia es como la serpiente, que solo pica al descalzo. En muchas ocasiones esa idea pega tan fuerte en la conciencia de la gente porque ve casos de la vida real que terminan así, con sendas condenas. Y otros casos en los que dice, un expresidente que en un juicio con toda tranquilidad dijo, sí, creamos una partida secreta, mis funcionarios se encargaban de esto y de lo otro, yo encargué a una persona que fuera a retirar el dinero, esto pasaba, con tanta desfachatez, con tanto descaro, contándolo en un tribunal, y ya estará muy cerca de salir de la prisión. Estas cosas quedan en la conciencia de la gente y dice, el sistema de justicia, por tanto, nos ha fallado. Y cuando vienen los diputados de Nuevas Ideas y dicen, todo esto que se hizo está mal y entonces vamos a recomponer esto, la gente dice, sí, ¿quién va a defender este órgano judicial? Si esto lo que hemos tenido es todo esto, ¿quién va a meter la mano al fuego por el sector justicia? Todo lo que venga a lo mejor es mejor que lo que hemos tenido. El descrédito del órgano judicial se debe en parte a que hay jueces que han actuado mal. Hay jueces que yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar a los tribunales, se corría un rumor ahí de que un juez aceptaba dinero y todo el rollo. A los meses la Corte Plena decidió hacer unos movimientos, unos traslados. Entonces, lo que hacen que a los jueces que comienzan a aparecer en el ojo del huracán, los mueven a la periferia. Te vamos a asignar a un juzgado aquí cerca, ya te sacamos de San Salvador para que los medios no estén tan pendientes de vos.
te ponemos en una tienda, tal vez no tan surtida, pero tienda al fin y al cabo, no, seguí haciendo tu negocio por allá. Muchas veces la Corte ha actuado de esa manera. Licenciado Maravilla, el sistema penal, los casos penales, algunos de connotación pública, son cubiertos por prensa, radio, televisión y ahora multiplataformas de redes sociales. Pero los ciudadanos a veces no entendemos que los funcionarios, los políticos, algunos analistas en los medios de comunicación solo hablan de tribunales, de nombres que no logramos comprender. ¿Podría usted explicarnos a los televidentes y cibernautas básicamente cuál es la estructura del sistema penal salvadoreño, dónde nace y cuáles son esas principales etapas hasta llegar a sentencia y sus recursos? Y ahí también, si no es condenado, decimos no hubo justicia. Así que creo que esta orientación es válida. Sí, creo que es muy necesaria. De hecho, incluso uno llega al segundo año de la carrera de Ciencias Jurídicas sin entender bien cómo funciona el proceso penal salvadoreño, porque el primer año es básicamente poner las bases sobre las que se va a construir la carrera de Derecho, y uno comienza a ver las materias de penal y procesal penal hasta el segundo año. Entonces, todavía llega el segundo año, estás estudiando Derecho y no entendés el proceso penal. Pues suele ocurrir. Bueno, el proceso penal creo que es el que más preocupa a la gente. Creo que lo peor que le puede pasar a una persona en este país es que le imputen un delito. Porque el proceso penal salvadoreño casi está diseñado para que una persona vaya en automático a una condena, porque la idea de justicia que se tiene es que la persona tiene que resultar condenada. Y el trato que se le da en los medios de comunicación es ese. Aquí no se habla de la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional. Es decir, una persona a la que se le impute un delito es inocente hasta que en un juicio, con arreglo a las leyes, garantizándole todo su derecho de defensa, no sea vencido en juicio. Si ahí es vencido en juicio, entonces esta persona pierde la inocencia y te ya pasa a ser una persona culpable de un hecho delictivo, de un delito. Lo que queda en los medios de comunicación es esa idea se habla, muchas veces los periodistas incluso, yo insistía un día en una reunión en la APES que deberían darse cursos básicos para comunicadores que atienden el tema de justicia, porque en muchas ocasiones no se entiende qué es una audiencia inicial, qué es una audiencia preliminar, una audiencia de vista pública, una audiencia especial, no se entienden todos estos. Audiencia preparatoria en estos casos de connotación pública. Audiencias preparatorias que son en materia civil, ya no es en materia penal, son materias completamente diferentes, es decir, la naturaleza de los casos es definida en una instancia judicial distinta, ¿no? Si es materia civil, están los juzgados de lo civil. Si tiene que ver con delitos, está la materia penal. Si es de familia, está otra jurisdicción. Son muchas áreas del derecho, ¿no? Entonces, pero no sé si queda tiempo para explicar antes de la pausa, pero la idea es esta, a una persona a la que se le acusa un delito cualquiera, lo primero que va a ocurrir es que si la Fiscalía decide capturarlo, se va a girar una orden administrativa. Y la Policía Nacional Civil tendrá que hacer efectiva esa orden administrativa. La policía podrá tener 3 días allí a la persona, pero tendrá que inmediatamente presentarlo ante un juzgado. El juzgado, al recibirlo, es un juzgado de paz, es el primer paso de un proceso penal. Llega a un juzgado de paz. El juzgado de paz define si hay suficientes elementos para que esta persona continúe detenida en una audiencia inicial, es la primera audiencia. Muchos abogados le dicen a la gente, no, yo en la primera se lo saco. Es que yo uso este lenguaje porque es el que se utiliza en la calle, es decir, en la litis, así como se decimos. vende también al ciudadano. Exactamente. Entonces, la audiencia vale tanto. Exactamente. En la primera audiencia, mire, tanto deme y yo en la primera se lo saco. Yo en la primera audiencia se lo voy a sacar. Y si no se lo saca, dice, mire, híjole, vamos a tener que esperar, ¿verdad? Pero vamos a apelar. La decisión la vamos a someter a otra cámara. Entonces, la primera etapa, en el juzgado de paz. Este juzgado define si la persona pasa o no a la siguiente fase, que ya sería la fase de instrucción, que es la fase de investigación. La Fiscalía presenta un requerimiento fiscal y le dice al juzgado de instrucción, mire, necesito 4 meses para realizar la investigación. Al cabo de 4 meses yo le traigo un dictamen de acusación y en una audiencia preliminar, que es la segunda audiencia, ahí se define si hay suficientes elementos para que esto pase a juicio. Hasta ahí la persona sigue siendo inocente todavía.
pero se le trata como culpable porque guarda detención provisional, en el centro penal lo maltratan, lo someten, le ponen los grilletes, le ponen las esposas, cuando es trasladado se le da el trato de un criminal a cualquier persona que se le impute un delito. No debería ser así. De hecho, los organismos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana, han dado lineamientos para que se sustituya la detención provisional en muchos casos. Hay muchos casos en los que no amerita que la persona esté detenida. Podría enfrentar el proceso en libertad, pero si lo enfrenta en libertad, la idea que queda en los medios de comunicación, ¿y por qué? Si lo están procesando, ¿por qué está libre? Es decir, y la medida de la detención provisional, que es la más gravosa, debe ser excepcional, no debe ser la regla general. En este país es la regla general. Del montón de gente que está en los centros penales, mucha de esa gente son, como dicen, son presos sin condena, le dicen comúnmente. Es decir, son personas que están enfrentando un proceso que saturan las cárceles y las bartolinas del país, que mucha de esa gente no debería estar ahí, bien podría enfrentar el proceso en libertad. 32% de 39.606. Usted maneja mejor las cifras. Ahí está, esa es la realidad que tenemos. Entonces, las etapas del proceso son esas, ¿no? Juzgado de paz primero, con una audiencia inicial. Luego, si el proceso sigue avanzando, una audiencia preliminar en un juzgado de instrucción, que es el que ha desarrollado la investigación. Ahí se define si es necesario hacer un juicio. En este país nos acostumbramos a que todo va para juicio, hasta los delitos, en los casos de posesión y tenencia, por ejemplo, que establecen el delito de andar droga, ¿verdad? La ley reguladora de las actividades relativas a la droga, así se llama la ley. Artículo 34, que habla de la posesión y tenencia. Muchas personas por un puchito, le llaman un puchito de droga, pasó 2 años detenida. Al final, allá en el juicio, el juez de sentencia dice, mire, esta era una conducta autorreferente. ¿Qué significa esto? Bueno, que él sabe que si consume esto se hace daño y a pesar de eso lo sigue haciendo. Entonces el Estado ya no se puede meter en esa esfera privada. Si la persona está consciente de que le hace daño pero lo sigue haciendo, es una conducta autorreferente. Él sabe el daño que se está haciendo, pero el Estado no es quien para decirle, mire, le prohíbo que lo consuma, si es la libertad de cada persona, ¿no? De hecho, estoy leyendo este libro Modeus que llama del humanismo como una religión en la actualidad, ¿no? De la defensa de las libertades de la persona. Pues el Estado garantiza esas libertades. Muchos de esos casos no debieron llegar hasta sentencia. ¿Qué plazo es de instrucción a sentencia? Bueno, yo pensaría, bueno, no tengo las cifras exactas, pero me atrevo a decir que en un 85-90% de los casos que llegan a instrucción pasan para sentencia. Muy pocos son los que se logran resolver en esas etapas previas, casi todo pasa a sentencia. Entonces los tribunales de sentencia se convierten como una especie de embudo, ¿no? Porque de todo lo de los juzgados de paz, todos los juzgados de instrucción, llega a 6 tribunales de sentencia en el área de San Salvador, que están colapsados y que además reciben casos como los casos de corrupción, que son muy mediáticos, muy voluminosos, y uno se va a encontrar y llega a un juzgado de sentencia y dice, ese montón de cajas que tiene ahí, es el caso tal, el caso de Mauricio Funes, pues, o el caso de Saca, o el caso... Tantas cajas, y ahí ¿qué es lo que hay? Mire, hay copias, hay certificaciones, hay informes de aquí, de allá, y un colaborador, a veces un colaborador nada más tiene que manejar todo ese caso. Pero no es el único que tiene, porque tendrá 25, 24 procesos activos, que tiene que preparar juicio, tiene que redactar sentencia, y muchos jueces, y este es un problema de los jueces, muchos jueces solo reciben en su despacho el proyecto y dicen, cámbiale esto, cámbiale lo otro, o el otro, este está bien, lo firma. No son dignos de sentarse frente a su computadora a trabajar una sentencia, a trabajar una resolución o preguntarle al colaborador, ¿cómo estás de trabajo? Tengo muchísimo, bueno, tráeme varios, yo los voy a resolver acá. Si es el juez. No, muchos jueces están acostumbrados, algunos dicen, no, yo voy a echar un cafecito y esperar que me traigan los proyectos en mi despacho ahí tranquilamente mientras el colaborador se está fajando, ¿no? por sacarlos. Llegamos al momento de la sentencia, digamos, esta persona, para el caso que nos interesa de estudio, es condenada. ¿Qué instancia sigue después de este proceso? Si el proceso pasó de paz a instrucción y llegó a esta sentencia y ahí se da una condena, aunque sea condena o sea absolutoria, cualquier parte que se sienta agraviada puede presentar un recurso de apelación.
Entonces, todo esto que hemos hablado, juzgados de paz, instrucción y sentencia, serían primera instancia, digamos. Es la primera instancia. Si se llega hasta la sentencia y una de las partes, si condenaron, a lo mejor la defensa va a presentar el recurso de apelación. Si absolvieron, la fiscalía va a presentar el recurso de apelación. Entonces, esto pasa a la segunda instancia, a una cámara. En San Salvador hay 3 cámaras de lo penal que conocen. La Cámara Primera conoce los casos del juzgado del Tribunal Primero de Sentencia y quinto y cuarto de sentencia. La Cámara Segunda del Segundo de Sentencia y del quinto, y la Cámara Tercera de lo Penal del Tribunal Tercero de Sentencia y sexto de sentencia. Esa es, según la ley orgánica judicial, está así. Entonces, la Cámara decidirá si esa decisión que el juez de primera instancia, el juez de sentencia tomó, está bien fundamentada y si amerita que se confirme la sentencia. O la Cámara podría decir, este juez no argumentó bien, no fundamentó bien su decisión, no fundamenta bien por qué absolvió o por qué condenó. Y la Cámara puede decir, entonces se anula la sentencia. Y a todas aquellas cajas que la llevan hasta con cargadores y todo, ¿se llevan a esta Cámara o solo mandan una resolución? No, el proceso es remitido. En muchas ocasiones la Cámara, para resolver mejor, pide que se remitan, qué sé yo, las cajas o los procesos. En muchas ocasiones basta la sentencia para decir, porque la sentencia es como un resumen del caso, ¿no? En la sentencia están todos los elementos probatorios, todo el desfile de prueba en el juicio, es decir, testigos, peritos, todos los que llegaron allí, se recoge un resumen de lo que ellos dijeron. La sentencia entonces es como un resumen del caso. Entonces la Cámara revisa los argumentos y dice, bueno, la parte que impugna, es decir, la parte que presenta el recurso argumenta esto, el juez dice esto, otro. A todas las partes se les hace conocimiento del recurso y están en el derecho de contestar el recurso, es decir, la Cámara tiene todos esos elementos para resolver. ¿Tiene plazo la Cámara para resolver? Sí hay un plazo, la ley orgánica judicial señala un plazo, pero en muchas ocasiones este plazo no se respeta por el mismo argumento de que la carga, la mora es mucha, ¿no? Y muchos diputados, por ejemplo, yo los veía en las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte, criticaban que en muchas resoluciones se establece una razoncita, digamos allí, en un párrafo final se dice, se resuelve a esta fecha por que el tribunal cuenta con una excesiva carga laboral y no tiene la capacidad de resolver en tiempo las cuestiones. Y en muchas ocasiones es cierto, en muchísimas ocasiones es cierto eso, es que humanamente es imposible sacar en tiempo todos los casos que llegan. Es decir, hay una sobresaturación del sistema de justicia, Mauricio, pero esas cosas podrían corregirse allá. Llegamos nuevamente, la Cámara se pronuncia y hay siempre 2 dictámenes, 2 partes que van a tratar de continuar a otra instancia. ¿Cuál sigue? Sí, sería el recurso de casación, que ya conocen las salas, en este caso la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero no en todos los casos es posible el recurso de casación. Muchos de los casos terminan con la segunda instancia, terminan con las cámaras, porque ya sobre esa decisión de la Cámara, en algunos casos, ya no cabe recurso alguno. Entonces ya no es posible, la Sala de lo Penal no conoce de todos los casos, es decir, las cámaras, por lo tanto, tienen un rol casi decisivo, ¿no?, del caso. Ahí debería haber gente experimentada, con conocimientos técnicos. Lo mejor de lo mejor debería estar en las cámaras. Los jueces más preparados, con mayor trayectoria. Por eso a mí me resultó tan indignante que a muchos magistrados de Cámara, connotados magistrados de Cámara, con este decreto 144 se les apartara así de un plumazo. Son gente con experiencia, son gente con conocimiento. Las generalizaciones por eso siempre son peligrosas, porque a mí me parece un criterio tan vago decir, es que si tiene más de 60, casi era como decir, si tiene más de 60 es corrupto, entonces tiene que irse. Pero yo no sé de dónde se sacaron esos argumentos, porque si querían hacer una reingeniería del sistema de justicia, por lo menos habrían hecho el intento de auditoría, que habían tantas cosas que hacer previo a tomar una decisión, pero no se hizo así. Entonces, es cierto, hay un problema en el sector justicia que tiene que atenderse y corregirse,
pero no se corrige tomando decisiones tan arrebatadas como esto, porque el perjuicio que se genera es peor. Ahora incluso a los juzgados, a los tribunales de materia penal, están llamando a que vengan a cubrirse jueces que siempre han estado en lo laboral. Y la especialidad de la materia. Es decir, como una persona que siempre ha estado en lo laboral ahora, porque la corte dice, miren, no tenemos tanta gente, entonces como este ya es juez, entonces hay que llamarlo para un tribunal, pero mire, es el área penal, yo nunca he estado en el área penal, pues no importa. Usted va a ir y va a conocer de un juicio. Muchos de los jueces que llegaron después del decreto 144 no sabían ni cómo se hace un juicio. Es una cosa vergonzosa. Eso es lo que propiciaron los diputados con esa decisión tan arrebatada, que no debió hacerse de esa manera. Entonces, los problemas existen, por supuesto, tienen que corregirse, pero a la hora de la corrección también tiene que actuarse con muchísima responsabilidad. Licenciado, los casos que sí pueden llegar hasta la instancia de la Cámara, ¿sería ya una tercera instancia? ¿Se mantiene la segunda? ¿Qué sucede ahí en la Cámara? ¿En la Cámara o en la sala? En la sala, perdón. En la sala, sí, en la sala igual es una decisión. La sala, al recibir un recurso de casación, en los casos en los que sí opera el recurso de casación, dice, bueno, revisar los argumentos, ¿no?, de los jueces de sentencia, de los jueces, de los magistrados de Cámara, y ahí tomar una decisión. Incluso hay recursos, es que como estos son tecnicismos legales, ¿no?, los recursos de apelación y casación tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si no está bien fundamentado el recurso, podría declararse inadmisible y rechazarse. Es decir, en el estudio preliminar, decir, este recurso pues no está bien planteado, entonces se rechaza, ¿verdad? Y ahí terminó la cosa. Es decir, todos estos tecnicismos son muy complicados, por eso yo pienso que la APES debería hacer un esfuerzo, o los gremios de periodistas, por empaparse más del ámbito judicial, de entender mejor las etapas del proceso, porque a la hora de trasladarle a la gente, a la hora de comunicar, se comunica de forma errónea, entonces se genera una percepción errónea, por lo tanto. Es decir, es un tema de... La opinión pública es importante, es decir, la opinión pública es a la que nosotros pretendemos llegar con este programa, ¿no? Si nos sentamos aquí en un set de televisión, la intención que tenemos es de que lo que estamos diciendo genere un impacto en la opinión pública. Y estos tecnicismos de los cuales habla usted también son aprovechados por la defensa, por las partes. También la Fiscalía puede aprovechar una fisura del sistema para poder presentar una mejor argumentación y tratar de lograr otra resolución en la sala. Sí, por ejemplo, hay muchos casos, sobre todo en los casos mediáticos, en donde se fuga información y entonces llegan, qué sé yo, llega un elemento probatorio, llega a conocimiento de los medios de comunicación y es expuesto en los medios de comunicación, y la defensa dice, presentamos una nulidad porque ya se contaminó la prueba, ¿no?, porque esto tenía que estar resguardado y se hizo público. Es decir, todos estos tecnicismos, claro, juegan, digamos, a la hora de la litigación en el proceso penal salvadoreño. Licenciado, vamos a este corte. Le agradezco mucho por brindarnos en pocos minutos esta orientación, que sin duda nos brinda información para que nosotros nos formemos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión y por supuesto que estemos mejor informados. Regresamos. Esta noche, el licenciado Mauricio Maravilla, abogado de la República y comunicador, estamos en un interesante debate jurídico, evaluando desde su punto de vista cómo mejorar el sector justicia del país. Licenciado, en las últimas horas se ha generado un evento desde la Plaza Las Américas, conocida como El Salvador del Mundo, donde más de 6,000 personas de la feligresía católica y otras personalidades asistieron a un evento de beatificación. ¿Cómo podemos vincular la impunidad, la justicia, lo que hemos conversado esta noche, con ese evento, y cuáles serían los principales mensajes que deberíamos de aprovechar como Estado? Sí, agradezco la pregunta porque me permite primero
manifestar mi alegría por la beatificación de nuestros beatos mártires. Yo estuve presente en el acto de beatificación y sentí que allí comenzaba algo diferente en el sentido de que la Iglesia encuentre en estos mártires a verdaderos guías para su labor pastoral. La beatificación del sábado es un evento eminentemente religioso, digamos, de la culminación o el avance, sí, la culminación de una etapa en el proceso canónico de la Iglesia, y que la Iglesia hace su propio reconocimiento del martirio de estas personas. Pero en el mundo civil, Romero, el santo de América, Rutilio, Fray Cosme, Nelson Manuel, los jesuitas de la UCA, la masacre del Mozote, la masacre del Calabozo, la masacre del Zumpul, todas estas masacres nos siguen recordando que la impunidad es un gran sello sobre nuestro mapa salvadoreño. Es decir, el Salvador no puede mirar hacia adelante, es imposible que se vea hacia adelante si todas estas heridas no se terminan de cerrar y se cierran bien, porque es mentira que volver a recordar estos casos, como a muchos les gusta decir, es abrir heridas. Es que esas heridas siempre han estado abiertas. La impunidad propicia que esas heridas sigan abiertas y sangrantes, y que de la parte, digamos, de acceso a justicia haya una deuda con estas personas. Entonces, el acto como tal el sábado es un acto religioso, sí, pero ahora lo que viene es el compromiso que tienen que asumir las autoridades porque estos casos sean, pero de verdad, trabajados bien, ¿no?, en el ámbito de la justicia. Licenciado Mauricio Maravilla, quiero darle las gracias por aceptar mi invitación a este debate jurídico. Gracias por sus conocimientos, gracias por trasladarnos esta información de una manera tan práctica, tan comprensible. Seguiremos requiriendo de su apoyo para poder servir y atender a nuestros televidentes y cibernautas, que es a quienes nos debemos. Bueno, con gusto. Yo voy a venir aquí las veces que usted me invite, y para mí es un gusto estar en esta primera ocasión con la teleaudiencia, y que nos hemos encontrado además aquí con buenos amigos, con Maurilio, que nos está apoyando en la parte técnica, y le mando un saludo a don Trini, el propietario de este canal, con quien también tuvimos una experiencia muy cercana, incluso volando en un avión, echándonos una buena conversación. Así que, don Trini, yo sé que nos está viendo, le mando un gran abrazo. Así, el licenciado Mauricio Maravilla, abogado de la República y comunicador, quien nos ha orientado con valoraciones tecnojurídicas para que podamos formarnos una mejor opinión. La justicia, la corrupción y la impunidad deben de terminar en nuestro país. Ese debe de ser una lucha y un esfuerzo de todo el Estado salvadoreño. Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.